Lilith, Eva y Adán, conciencia atrapada entre deseo, apego y miedo. Ayer vi un vídeo sobre Lilith y me pareció interesante consultar con las cartas. Según algunas tradiciones, Adán y Lilith fueron creados de la misma tierra y tenían jerarquías similares. Sin embargo, Adán recibió la potestad de nombrar a las criaturas vivientes. Lilith reclamó también su lugar, pero Adán consideró que ella debía someterse porque a él le habían sido asignadas tareas superiores. Lilith no aceptó ese papel y abandonó el Edén. Entonces nace la primera herida, el abandono. Adán sintió el vacío de quedarse solo y Lilith sintió la herida del rechazo y de no ser reconocida. Desde entonces el mito parece repetirse simbólicamente en muchas relaciones humanas. Deseo, apego, rivalidad, traición. Necesidad de validación. Esta canalización no va dirigida a nadie en concreto. Solo explora arquetipos de conciencia y dinámicas emocionales presentes en la experiencia humana. Y qué curioso, la primera carta en manifestarse fue el 3 de copas. En ella aparecen dos figuras femeninas y una masculina, representando tres fuerzas distintas que conviven dentro de la experiencia humana. La estabilidad, la seducción y la conciencia intentando encontrar equilibrio entre ambas. La figura masculina aparece en el centro como alguien dividido entre dos energías que lo atraen de manera diferente. Según el relato simbólico, el creador comprendió que Adán no debía permanecer solo y creó a Eva como compañera surgida de su propia esencia, no como rival, sino como complemento. Porque cuando dos fuerzas buscan ocupar el mismo lugar desde el ego, nace la competencia. Pero cuando cada energía comprende su propósito, puede surgir la armonía. Eva representa la energía del amor consciente y la madurez espiritual. En cada encarnación parece saber lo que acontecerá, pero comprende que no puede obligar a nadie a despertar. Observa en silencio mientras Adán vuelve a perderse en la fascinación y el deseo. En el fondo se pregunta, ¿cuántas veces más tendrás que repetir el mismo aprendizaje? Con el tiempo, Eva aprendió a sentirse completa consigo mismo. Ya no espera ser elegida para sentirse valiosa. Comprendió que su misión continúa incluso si debe caminar sola. Aunque Eva fue seducida por la promesa del conocimiento prohibido por parte de Lilith, también despertó una conciencia profunda. Vida tras vida transmite sabiduría, memoria y aprendizaje. Representa a quienes escriben, enseñan, investigan y comparten conocimiento para elevar a otros. Las pruebas repetidas le enseñaron que no puede responder odio con odio. Eva comprendió que el perdón, la gratitud y la gracia son fuerzas mucho más poderosas que la rivalidad. No compite ni busca destruir a nadie. Por eso su energía permanece protegida. Eva ya no entrega toda su energía al vínculo emocional. Ahora, en el presente, invierte en su misión, su crecimiento, su propósito, su estabilidad espiritual y material. Comprendió que cuando deja de perseguir amor externo, la abundancia comienza a fluir abundante y naturalmente. La gran herida de Eva no nace únicamente del abandono, sino del desarraigo emocional que aparece cuando aquello que consideraba estable deja de sostenerla. Eva representa a quienes entregan amor genuino, construyen desde el corazón y aún así sienten que el otro dirige su atención hacia vínculos más intensos, inestables y superficiales. Ese desarraigo genera sensación de no pertenecer, pérdida de estabilidad emocional, desconexión interna, dudas sobre el propio valor, circunstancias que se repiten hasta que ella entienda perfectamente la lección y cómo superarla.
pero con el tiempo comprende algo profundo. Su raíz no puede depender de ser elegida por otra persona. Y cuando recupera su centro, deja de vivir desde la carencia afectiva y comienza a construir desde la conciencia y el amor propio. Su aprendizaje consiste en dejar de esperar validación y recordar su verdadero valor interior. La carta del viaje del alma nos dice: toma el control de tu camino. Es decir, no detener el destino por quien no despierta. Eva debe continuar su camino sin detenerse a salvar a quien aún no desea evolucionar. El verdadero amor no mendiga atención ni compite por ser elegido. Cuando sana, Eva se transforma en una energía creadora, abundante y serena. El segundo actor es Lilith, que representa la rebelión, el deseo y la herida de no sentirse reconocida. Reclamó igualdad, pero el rechazo la transformó lentamente en resentimiento. Con el tiempo dejó de buscar amor y comenzó a buscar poder emocional. La carta de la energía que influye muestra patrones emocionales antiguos: carencia afectiva, rechazo, necesidad de validación, sensación de exclusión. Lilith carga la memoria de haber sido expulsada y no elegida. Desde entonces intenta recuperar poder mediante seducción, control o fascinación emocional, pero en el fondo aún existe dolor. Ella observa constantemente aquello que cree no poseer, imita, compara y compite porque en el fondo siente vacío. Confunde posesión con amor, obsesión con conexión y intensidad con valor verdadero. Su dolor más profundo es sentirse invisible e insuficiente. Lilith necesita recordar que su valor no depende de ser elegida por nadie. En la carta de la acción requerida nos sale: honra tus raíces. Es decir, dejar de competir. La sanación comienza cuando deja de definirse a través del otro. La energía de Lilith muestra cómo la herida de rechazo puede transformarse en magnetismo, pero también en distorsión del deseo. Expone la frontera entre atracción consciente y dependencia emocional inconsciente. Cuando la conciencia se estabiliza, la energía deja de actuar desde la seducción y el control. Se integra como fuerza de autonomía, presencia magnética consciente y claridad emocional. El campo deja de repetirse como herida y se convierte en aprendizaje estructural del alma. El tercer actor en esta tirada o en esta consulta es Adán. Estamos leyendo energías. Representa la conciencia humana dividida entre el deseo, el apego, necesidad de validación, miedo a la soledad. Tras la partida de Lilith, nace en él la herida del abandono. Y aunque más tarde encuentra en Eva estabilidad, amor y compañía, una parte de su conciencia continúa atrapada en la fascinación por aquello que no pudo comprender ni controlar. Adán simboliza al ser humano que muchas veces confunde intensidad con amor, deseo con conexión y obsesión con destino. Y en esa confusión puede terminar alejándose de aquello que realmente le da paz. La energía que influye en Adán es una sensación interna de vacío que intenta llenar a través del vínculo emocional. Busca afuera el reconocimiento, admiración, el deseo y la validación. Pero ninguna relación logra llenar completamente una herida que en realidad pertenece a su propia conciencia. La salida de Lilith dejó una marca profunda en su alma. No era únicamente amor lo que perdió,
sino la sensación de compañía y completitud. Desde entonces, parte de su energía quedó atrapada entre culpa, nostalgia, deseo, necesidad de ser elegido. En el presente, Adán ha aprendido a llenar sus días de tareas, proyectos y responsabilidades. Su mente permanece en constante movimiento, como si el hacer pudiera silenciar aquello que aún duele por dentro. Se convierte en alguien multifuncional. Resuelve, crea, trabaja, ayuda, organiza. Pero muchas veces esa actividad incesante es también una forma de escapar de sí mismo, porque cuando el silencio aparece, las heridas que creyó superar vuelven a hablar. Partes de su energía intenta avanzar, construir y mantenerse fuerte, mientras otra parte sigue buscando descanso emocional y comprensión interior. No todo cansancio viene del esfuerzo físico. A veces el alma también se agota de intentar no sentir. Adam teme perder. Por eso a veces intenta sostener simultáneamente deseo, amor, validación, libertad. Pero al no decidir verdaderamente termina dañando tanto a otros como a sí mismo. El viaje de Adán consiste en dejar de buscar completarse afuera y comenzar a integrar su propia conciencia. Solo entonces podrá amar sin dependencia ni confusión. La carta que ha salido para la acción requerida pone: inspira y comparte tu claridad. Debe dejar de alimentar vínculos basados únicamente en deseo, ego, validación y apego emocional, y aprender a distinguir entre conexión verdadera e intensidad pasajera. El deseo puede abrir puertas, pero también puede desviar a la conciencia de su verdadero camino. Cuando sana, Adán deja de buscar validación constante y se convierte en una energía estable, protectora y consciente. Ya no necesita elegir desde el miedo o la carencia. El arcano que sintetiza esta tirada es el 9 de copas, símbolo de realización emocional y plenitud interior. Pero esta carta no habla únicamente de deseos cumplidos. Habla del momento en que el alma deja de mendigar amor, aprobación o pertenencia. La verdadera satisfacción nace cuando la persona deja de dividirse internamente, cuando comprende que no necesita elegir entre partes opuestas de sí mismo, sino integrarlas con conciencia, porque la paz no aparece al encontrar a alguien perfecto, sino cuando el ser humano logra sentarse en armonía consigo mismo. El arcano final del sistema es el paje de copas. Muchos comportamientos narcisistas modernos nacen de abandono emocional, invalidación, carencia afectiva, necesidad extrema de reconocimiento. Por eso muchas personas seducen para validarse, desaparecen para protegerse, manipulan porque temen ser vulnerables, buscan admiración porque no aprendieron autoestima real. Eso no justifica el daño, pero ayuda a comprender el origen. Y la comprensión genera conciencia, rompe patrones, permite transformación. El cierre final nos ha salido la carta de la papisa. Ella aparece en silencio para recordar que los mayores conflictos no siempre ocurren fuera. Muchas veces viven ocultos dentro de la propia conciencia. Deseo y razón, apego y libertad, verdad e ilusión, fuerzas opuestas que el ser humano intenta comprender desde tiempos antiguos. Esta lectura no busca culpables, busca revelar heridas que siguen actuando en silencio. Abandono, comparación, necesidad de validación, miedo a no ser elegido. Y quizás el verdadero despertar comienza cuando dejamos de luchar contra los demás y empezamos a escuchar aquello que nuestra alma lleva tiempo intentando decirnos.